Hola a todos los gamers del mundo, aquí el gamer 1 que es el Dani. Y chicos, hoy estamos aquí en Gran Turismo, ¿vale? No es el Gran Turismo 7, es el Gran Turismo, ¿vale? Y chicos, yo estoy aquí con un volante, ¿vale? No voy a jugar mando, estoy jugando con el volante de Play. Es la primera vez que entro en este juego. Me lo han traído los Reyes Magos, ¿vale? Así que de eso. Chicos, bueno, se me ha olvidado algo así. No, yo quiero jugar aquí, carrera única. Bueno, tengo que ir consiguiendo el coches. Bueno, vamos a empezar por la primera porque yo ni sé. Vamos a verlo en hermano. A ver qué coches tenemos. Este Mercedes-Benz. Este Mercedes-Benz tiene una pintaca, hermano. Encima de carreras. Toma de vaso. No, soy principiante, es la primera vez que juego. Sí, chicos, habéis visto, soy muy malo en plan. Soy fatal. Porque básicamente no he jugado a un juego de carrera entero con un volante en mi vida. Stick izquierdo. Pero si yo tengo el mazo, mira, yo tengo mucho. Eso me llega a igual, si yo soy el mando, digo, yo soy el volante, mira. Vale. ¡Vamos! ¡Ven, chicos! ¡Venga! ¡Dale! ¡Dale! ¡Yo! ¡Ay, que está aquí! ¡Chavales! ¡Y vamos! ¡El primero!
¡Buah, vamos! Primera victoria, me ha ganado un trofeo. Vale, de 3, es esto. Vale. ¡Buah! Vamos por el trofeo, no me he adelantado. Unas curvas, chavales. Vale. Salimos. Vale. Just dance, baby. Dance, baby. ¿Qué es? Vamos a ver esto, chavales, que es importante. Es para enseñarme a jugar, porque se me ha olvidado, me ha puesto ahí un logro. Sí, por aquí se me olvida, un logro. Ajá. What is sportsmanship? Aprende deportividad. Voy a ir traduciendo. Welcome to the racing etiquette. Bienvenido a Etiqueta en Carrera. In this section, you will be learning about sportsmanship, an important element in everyone's participation in the online races of Gran Turismo. Online de Gran Turismo. The history of sports is as old as human history, and the definition of sports is said to be as numerous as there are researchers in the field. But when you get to the bottom of it, a sport is a challenge against yourself, a challenge against a rival, and above all else is something to enjoy and have fun with. A sport is something you enjoy together with others. For this, there is sportsmanship, the attitude you must have when you partake in a sport. So, what is sportsmanship? Everyone knows that all sports have rules. And of course, one element of sports is that you must follow the rules. But even if you set lots of detailed rules, you can't judge all incidents during an actual sport just with rules. That's where sportsmanship becomes important. Sportsmanship can also be called the spirit of fair play. And in addition to being fair and just, sportsmanship also means that you don't do things that make you look bad. To avoid doing things to anyone that makes you look bad. That's the core idea behind sportsmanship that is beyond rules. Motorsport is called a non-contact sport. That means it is a sport which does absolutely not allow contact with others. But in order to achieve this, it is not enough to have a strict set of rules. It is extremely important that everyone works to avoid doing things that make you look bad. Dios, que habla como plaza. Así es, tío. Vale, la siguiente no la voy a ver, ¿vale? Veislo. Mirad los subtítulos. La verdad no. Edición de vídeo. Tío. Pues sí, chaval. 2. Various improper driving examples. Here we will introduce some examples of improper driving, and driving that makes you look bad. First of all, weaving back and forth to block the path of other cars is prohibited. Also, pushing others, edging out others, pushing others off the track. When you are late on the brakes, it is not considered well-mannered driving. Overshooting a corner because you braked too late and failed to turn because you were too anxious to overtake your opponent. This is an example of driving that really makes you look bad. The worst is when you become a missile, by not being able to stop within the track, ramming into other cars and ruining the race for others, as well as yourself. Even if you initially had an understanding of all this in your head, if you become too overzealous in the race and ended up braking too late and you are about to hit the car ahead of you, not only should you hit your brakes, you should avoid hitting the car ahead at all costs, even if that means taking your car off the track.
que si hacemos la carrera This type of driving limpia nos dan mistake más often puntos, si happens when you are a beginner. saltándonos las So starting curvas, out, just be empujando a careful. gente y todo eso, pues Avoid interfering with te others va and a start quitar by puntos. assessing the situation, and you will start to see and be aware of your surroundings. And finally, how can you Y por protect último, yourself from these types of protegerse accidents? de este tipo de accidentes. During a race, it is not easy to Durante la communicate your carrera no es intent with fácil other comunicar la drivers, intención a but los by demás. monitoring the other cars around Observar you, los coches de you will terror start to understand the tendencies of entender los each hábitos car de and cada driver, coche y as de well cada as their piloto, skills. además de su habilidad. If you feel that a certain driver Se seems a cree bit que cierto dangerous, piloto or parece that un a poco certain car is peligroso, not used to que el racing coche no yet, está habituado a rethink competir. and reposition yourself on the Pero track plantea tu so that posición you en can el avoid circuito being para involved in the evitar chaos that they desgaste may inevitable cause. que podría causar. Pues bueno, venga. ¡Ostras! Tenemos certificado, chavales. Certificado, vámonos. Ha recibido un coche de regalo, ¿eh? ¿Es un car? Es un car, chaval. ¡Qué guapo, hermano! ¡Ostras, Pedrito! Ah, chaval, hermano. Por eso me ha escrito mi compañero que me ve de allí. Vale. Pues vamos a entrar en esto. Que sea. Pues. Eso. ¿Dónde está? Espérate, me está escribiendo. Ah, el coche del garaje. Ah, vale, mira. Ah, mira, aquí está el que tiene 50 caballos, no más. Vaya coche más malo. Es un car. A ver qué nos vamos a esperar, a ver si nos esperamos. Todos son cars. ¿Va a ser una carrera de cars? Confírmamelo, mi amigo. Sí, sí, sí. Es una carrera de karts, chavales. Ostras, qué guapo. Pues vayamos a una. 3. Hermano. No, bien. Hermano. Está súper lento. ¿Qué hago, chavales? Me estoy adelantando 30, ¿no? Que mira, que llevo delante 15 o 14, tío. No, hermano, que cuando corren. Hermano, que me siguen adelantando. ¿Pero por qué? ¡Pero si yo! ¡Y yo! Hermano, tío, ¿por qué? Vale, no me lo pido, vale. A ver, se puede remontar, se puede. Mira. ¡Tú, mola la mano! ¡Wow! Tío. ¡Ostras! Chavales, estamos en el top 6, ¿eh? Se puede. No me da mala confianza que se puede, ¿eh? Cuando hasta el mundo podemos avanzar. Si quieren ganar, bueno, música o algo. Hermano, vale, vamos a controlar, hermano. Hermano, bro. Bro, no.
Tío, espérate, vamos a reiniciar, hermano. Hermano, me han reventado ahí, eso no vale. Tío, por adelante, hermano. Ya hay un pavo al chopón. No toca. Tío. Déjame ir bien, ¿no? Vale, vamos a 5, ¿eh? Vale, por 5. ¡No! Hermano, hermano, por bobo. No, tío, no. Ah, tío, no se la tomo. Vale, ya vamos a contar más. Esto tampoco va a tener que llegar a primera de cambio. Aquí está el número, te juro, te paso con Vale. Cuidado, Hola, Alonso. Venga. Vale, chavales, se puede, ¿eh? Que si no, fuera 50 caballos, tío, de todo. Ah, no, hermano, ¿eh? Es que no puedo, tío. Corre mucho, tío. ¡Hermano! ¡Hermano, me empujó! ¡El niño rata este! ¡Qué rata! No me está dando, vale. Que ya no vale. No vale, tío. Hermano, mirar eso, vamos a reiniciar otra vez, tío. Vale. ¡Hermano! No. Vale. No confío en la radio. Es que preguntar para este circuito no se sabe nada porque... Vale. Se le han dado un montón, ¿vale? ¡No me empujes, rata! Toma, calma. Vale. ¡Buah! Arriba a la derecha, arriba a la izquierda con el verde. Tío, este es el uno, tío. Está destruido. Este es el primero, ¿sabes? Francés. Quita. ¡Hermano, el primero! Hermano, corre. Tío. ¡Epa! ¡No! Vale, el tercero y el segundo, no sé, vaya a ser todo el cuarto es mexicano, el quinto es holandés y el sexto es español. El octavo ¡No, por mirar, tío! ¡Por mirar! ¡No! ¡No, chaval! ¡No! Volvía por el retrovisor, tío, no me he dado cuenta.
Voy a acabar segundo tiempo. Hermanito, ¡vamos! ¡Se descarga! Venga, 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 venga. Me queda una vuelta, ¿eh? Hasta que salga los balones, hermano. Vale, última vuelta, vale. Venga, 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 venga. ¡Vámonos! Con un kart, hermano, mirad todos aquí. El primero, chavales. ¡Buah! Me ha costado, ¿eh? Me ha costado bastante, además. ¡Buah! ¡Buah, buah! Chaval, ¡buah, buah! Pues bueno, chicos, espero que os haya encantado este pedazo de videito con el volante. Mira, yum, yum, shuk, ¡bum! Pues bueno, chicos, espero que os haya encantado. Un besazo y ya. ¡Bum, bum, 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 bum!